Mi madre ocultó algo durante 20 años, y la verdad casi me rompe por dentro. No hablo del silencio cómodo, de las pausas que dicen está todo bien, hablo de ese silencio que ocupa habitaciones enteras, que pesa en el aire, que habla fuerte cuando nadie está hablando. Yo crecí en ese silencio y él me enseñó una sola lección: yo no era lo suficientemente importante como para ser visto. Mi nombre es Lucas, nací en una casa donde el verbo amar no se conjugaba en voz alta. Mi madre, Elena, era una mujer pequeña, de hombros encorvados, manos ásperas y ojos que parecían siempre distraídos con algo que solo ella veía. Cuando era niño, ella me daba lo básico: comida, un techo, ropa limpia, pero todo venía con una distancia imposible de atravesar. ¿Había cariño? Sí, a veces un té en la madrugada cuando yo enfermaba. Un par de medias remendadas después de la escuela, pequeños cuidados que apenas se manifestaban como amor, para mí eran invisibles. Se escondían detrás de facturas, de cuentas apiladas, de noches en vela. Mi madre no me ama. No era un descubrimiento filosófico. Era una certeza infantil, simple y cruel, pegada al pecho como una herida que se niega a cicatrizar. Yo repetía para mí mismo, como si repitiera una oración que me preparase para la frialdad del mundo, en la escuela. Hacía lo mejor para destacarme, quería más que ser recordado, quería ser notado. Hice dibujos que guardaba en la mochila con la esperanza infantil de que, un día, ella levantara la cabeza y dijera: qué lindo. No sucedió. Un día, a los 7 años, esparcí por toda la cocina un gran cartel que decía: mamás, yo felices. Ella lo miró, respiró hondo y continuó cortando verduras. Era como si hubiera puesto un billete frente a una puerta que ella ya había cerrado con llave. La puerta no se abrió. El silencio respondió. En la adolescencia construí un escudo de sarcasmo. Si no podía tener cariño, tendría control. Me volví un especialista en respuestas rápidas, en miradas que alejaban, guardé rencores como trofeos. Cada esquiva suya alimentaba un resentimiento que yo cuidaba como quien riega una planta venenosa. Yo repetía: ella no me ama, ella no me ama. La frase crecía, dominaba, se transformaba en identidad. La verdad es que yo no veía las pequeñas trampas del amor, no las veía porque no sabía buscarlas. Cuando alguien solo te mostró puertas cerradas, empiezas a creer que no existen llaves. También había una figura que yo veía con más miedo que con amor: mi padre, poco presente. Y cuando aparecía era como un cielo que anunciaba tormenta. Era un hombre de pocas palabras y de gestos aún más duros. Lo que aprendí de él fue el sonido de las puertas golpeando y el eco de promesas rotas. Recuerdo noches en las que la casa temblaba por alguna discusión y yo me encogía debajo de la mesa de la cocina pensando que, si no respiraba, tal vez nadie notaría que yo existía. Cuando tenía 16 años, mi padre desapareció. Simplemente se fue una mañana de domingo, dejando una cuenta a nombre de mi madre y un silencio nuevo, dilatado, como si la casa hubiese perdido una pared. La ausencia de él trajo consecuencias: cobranzas, visitas, días en vela. Mi madre empezó a trabajar el doble. Y algo en ella cambió, no para mejor, al menos no del modo que yo esperaba. Se volvió aún más distante. Parecía que, cuando el mundo la empujaba, ella contraatacaba endureciendo la voz, y yo, un chico perdido, interpreté aquello como confirmación: ella me odia. En la escuela notaba miradas, algunas de pena, otras de incomprensión. Alguien escribió un billete que decía: tu lugar es más grande que esta casa. Yo guardaba ese billete como si fuera un mapa. Pero entonces, como ocurre con los mapas antiguos, faltaba alguna coordenada crucial: el porqué. A los 20 años, ya adulto en el papel, aunque niño en el pecho, tuve mi primer empleo decente. Trabajaba en un taller mecánico, manipulando cosas que entendía sin conversaciones. En casa, la tensión ya era rutina, ella hacía cuentas. Yo preparaba la cena cuando volvía. Entre nosotros había un arreglo funcional. ¿Conversas profundas? No. ¿Afecto explícito? Raramente. Hasta el día en que mi cabeza no aguantó más. Llegué tarde, con el olor de aceite y mis frustraciones impregnados. Encontré la mesa puesta y un plato frío. Me senté. Jugueteé con el tenedor.
Y la frase, como un animal domesticado al que le di libertad, escapó, ¿por qué nunca me abrazas? ¿Por qué nunca dices que me amas? No fue solo una pregunta, fue un disparo. Ella me miró sin sorpresa, había un cansancio que yo no tenía cómo medir. Giró el rostro, salió de la cocina y caminó hacia el cuarto como quien carga sacos de cemento invisibles. La puerta se cerró despacio. Yo esperaba el reencuentro, el sermón. Tal vez un grito. Lo que vino fue un billete en el espejo del baño. Fui a la panadería. No había explicación, no había nada. Solo la distancia. Me fui acostumbrando a eso, al desengaño, hasta la noche en que escuché llantos ahogados del lado de afuera del cuarto de ella. Era raro. Escuché pasos lentos, una respiración corta, una madrugada extraña. Fui hasta la cocina y, en el suelo, encontré una carta abierta que comenzaba con "para ti, si algún día", y fue ahí cuando, por primera vez, vi una fisura real en la pared que ella había levantado. La carta no terminaba con "te amo", terminaba con "perdón por no saber decir que te amo". Las palabras eran simples, temblorosas, parecían escritas por alguien que no tenía práctica en formar frases pequeñas de ternura. En ese momento, mi certeza se abrió como hielo derritiéndose bajo el sol. Surgió una pregunta nueva, feroz, ¿y si yo había interpretado todo mal? Y fue con ese vacío abierto que entré en un camino peligroso, el de elegir entre castigar por lo que yo creía que había sido hecho y entender que, tal vez, lo que yo atribuía al odio era miedo. Gancho para el bloque 2, en esa carta había una fecha garabateada de 20 años atrás, y un nombre. Decidí seguir esa pista. Lo que descubrí en el primer sobre que ella guardaba no fue un alivio, sino un comienzo devastador. Ahora vas a escuchar como una elección que parecía venganza me arrastró hacia algo que cambiaría todo. Bloque 2, secretos entre sobreseguir una pista es, muchas veces, transformar sospecha en acción. Giré el sobre con las manos temblorosas. Había una caligrafía pequeña que decía "nunca mostrar". Dentro, una serie de billetes, papeles amarillentos, fotos dobladas, como si alguien hubiera guardado fragmentos de sí misma. La primera foto era pequeña, mi madre, muy joven, con ojos grandes y una sonrisa que yo nunca había visto en persona. Allí, ella parecía otra persona. No era, claro, la misma mujer de hoy. Era alguien antes del mundo. También había una hoja con números y nombres. Y, al fondo, una carta que comenzaba así: si algún día me pongo demasiado dura, recuerda que fue para protegerte. ¿Protegerme de qué?, me pregunté. ¿Protegerme de quién? La curiosidad se volvió obsesión. Decidí investigar. Comencé a abrir puertas a las que solo había robado miradas. Fui a la casa de la tía Marta, que siempre fue la única pariente que me trataba con fichas de afecto. Ella me recibió con ese abrazo que aún guardo como remedio. Y dijo algo que cortó mis certezas como navaja: Elena tomó decisiones difíciles para sacarte del peligro, pero Elena también aprendió a protegerse del miedo, tanto del de ella como del de él. Mundo, las palabras de la tía fueron como medicina y veneno al mismo tiempo. Me contó algo que derrumbó en mí una noticia imposible cuando yo tenía 5 años. Había un hombre que venía de vez en cuando, el mismo que mi padre había sido por temporadas. Ese hombre era peligroso, hacía promesas, luego desaparecía, volvía y rompía y, en una noche que yo no recuerdo, hizo algo que dejó cicatrices en silencio. Mi madre, según relatos, lo enfrentó de forma abrupta, fue fría, calculadora. Puso distancia y creó una pared de aparente frialdad alrededor de nosotros. Ella creía que, si era emotiva, sería frágil. Si era frágil, tal vez ese hombre volviera y nos hiciera daño. Dios, de ese descubrimiento detonó algo en mí. Empecé a ver escenas en mi cabeza durante los días siguientes, mi madre en la cocina, pero con los ojos chamuscados de alguien que había enfrentado lo imposible. Yo había construido un villano donde tal vez no existía, y villanías donde había sobrevivencia. Cuando le conté que había visto las cartas, se puso pálida. No dijo "te amo". Encontró otras palabras, hice lo que creí correcto. Y después, más, a veces, proteger duele más que perder. Yo quería preguntar más, arrancar secretos, entender detalles crueles. En vez de eso, dije, ¿por qué no me lo contaste? Ella suspiró como si el aire fuese un líquido pesado.
porque tenía miedo de que cargases mi culpa. Preferí cargar el peso sola. Las horas siguientes fueron un torbellino que me transformó. De un momento a otro, la casa cambió de relieve. Las paredes que yo creía frías revelaron grietas por donde pasaba la luz. Y lo más difícil, tuve que mirarme al espejo con menos certezas y más preguntas. ¿Será que había confundido la defensa de ella con desapego? ¿Será que me había convertido en algo que siempre condené? ¿Alguien incapaz de escuchar? Decidí saber más sobre lo que ella había protegido. Fui a registros antiguos del barrio, a vecinos que recordaban voces y peleas. Aprendí que, en aquella época, los problemas domésticos se trataban con indiferencia. Nadie ayudaba. Las mujeres aprisionadas en relaciones peligrosas muchas veces elegían el exilio emocional para salvar a sus hijos. Era un mundo más bruto, más sin puertas abiertas. Mi madre había aprendido a hacer muralla porque, al final, las murallas pueden impedir que alguien entre y también impedir que alguien salga. Con esa nueva lente, empecé a notar cosas que antes descartaba: el pequeño frasco de barro con monedas que ella siempre revisaba en la caja debajo de la cocina, la Allende rasgada con nombres tachados. Las llamadas a las 3 de la madrugada, donde ella susurraba y yo escuchaba apenas respiraciones. Cada gesto ganó color, cada ausencia tuvo sentido, pero no fue una redención inmediata. No pude simplemente borrar años de rencor. Lo que ocurrió fue más complejo. Me sentí traicionado por haber creído en la historia más simple que mi dolor quiso contar, y esa traición generó una ira nueva, no contra ella, sino contra mi propia facilidad para aceptar la versión más cómoda de la violencia emocional, la de culpar a quien nos dio refugio. Hubo un punto en que pensé en recompensar todo con un gesto grandioso, ir a todos los que habían marcado nuestra vida, confrontar, expulsar culpas. Pero la vida real rara vez se somete al martillo dramático. En cambio, hubo conversaciones pequeñas y temblorosas. Una vez, me senté con ella en la cocina y hablé con una verdad incómoda. Sé que hiciste lo que pudiste, pero me traicionaste por un tiempo al no decirme. Me sentí huérfano de tu afecto. Ella levantó la cabeza y por primera vez, lágrimas grandes me miraron de frente. Quise protegerte del miedo que yo cargaba. Pensé que, si lloraba, tú tendrías que llorar también. Sus palabras no aceleraron el perdón, no limpiaron las heridas, pero abrieron una puerta pequeña, una que permitió que empezáramos a conversar sin ponernos armaduras enteras. Por primera vez, empecé a ver a mi madre como alguien que había elegido la dureza por miedo, no por maldad, y ese cambio de perspectiva me dejó con la responsabilidad más pesada. ¿Qué iba a hacer con ese nuevo conocimiento? Gancho para el bloque 3, decidí que iba a transformar el reconocimiento en cambio. Empecé a experimentar aproximaciones, intentos débiles y otros más valientes. Pero la vida siempre quiere probar a quien está aprendiendo a perdonar. Un evento inesperado, cruel y hermoso al mismo tiempo, nos obligaría a elegir entre romper para siempre o reconstruir algo que parecía imposible. La costura de las pequeñas cosas. Perdonar es un verbo que exige práctica, no es un momento exacto. Es una serie de pequeños actos que se acumulan. Digo esto porque fue en la repetición de los intentos que nuestra relación, lenta e incierta, comenzó a recomponerse. Empecé a hacer cosas que, para muchos, serían mínimas. Preparaba el café cuando ella aún dormía. Llevaba la bolsa de productos al coche sin anunciarlo, a cada gesto. Esperaba menos drama y más naturalidad. El propósito no era comprar amor, era enseñar a mi corazón a confiar en gestos donde antes veía intención. Ella, por su parte, parecía esforzarse. Había un modo torpe de tocarme, un apretón en el brazo cuando yo llegaba, un ¿cómo estuvo el día?, que sonaba ensayado. Pero había sinceridad, y la sinceridad empieza con el movimiento. Un día, al limpiar un estante, encontré un cuaderno antiguo, un diario, hojas llenas de letras diminutas, garabatos, confesiones datilografiadas con el corazón. Lo leí escondido durante algunas noches, como quien lee una novela prohibida. En él, mi madre escribía sobre un miedo constante que yo repitiera los errores que ella temía. Observaba mis manías, mis elecciones. Y escribía instrucciones para un hijo al que no sabía consolar. Si algún día él me odia, que sea por pocos minutos. Él tiene futuro en otra página.
Había un dibujo mío a los 6 años con la leyenda Mi niño mi sol. Terminé de leer con las manos temblorosas. La persona que yo había juzgado era, claramente, alguien que vivía entre el sacrificio y la culpa. Las cosas cambiaron en algún punto que no sé precisar con exactitud. No hubo un único día en que la transformación ocurrió. Sucedió en desgarros, un almuerzo juntos, la ida al médico. Una conversación en la que hablé sobre el trabajo y en vez del habitual muy bien, ella me pidió detalles y los escuchó como si eso fuera un mapa para mantenerme a salvo. Cada martes nos tocaba ver programas que a ella le gustaban y yo fingía interés y, al final, terminaba riendo con ella por un comercial antiguo. Estos pequeños intercambios fueron cosiendo algo que había sido rasgado. Y entonces vino la prueba, una noticia inesperada que podría echarlo todo. Abajo mi madre se sintió mal. No era solo cansancio, los exámenes mostraron algo que la medicina describe con frialdad pero que, para nosotros, tenía nombre y olor. Un nódulo que, después de una biopsia, traía la palabra que funciona como motosierra de miedo, cáncer, la casa que ya había conocido la frialdad antes. Esta vez tembló por un motivo distinto cuando llegó la noticia. Sentir de forma casi primitiva la posibilidad de perderla. La rabia que yo había guardado se transformó en urgencia por reparar, en el hospital. Mirando ese cuerpo que había sido muralla y también refugio, dije palabras que todavía me conmueven, te perdono. No fue para aliviarme, fue para abrir espacio a lo que vendría. Ella me tomó la mano, la apretó con fuerza y susurró, siempre te he amado, tonto. 2 palabras simples, que valieron por años de silencio. Los meses siguientes fueron un calendario de idas y venidas, de compras, de recetas, de noches esperando llamadas a las 3 de la mañana. La enfermedad mostró, con sarcasmo, que la vida no respeta cálculos ni rencores. También enseñó que el tiempo es corto y que el amor aparece en formas que no entendemos hasta que la urgencia nos obliga a verlo. En uno de esos días de espera, mientras sostenía su mano, pregunté, si me lo hubieras contado antes, ¿las cosas habrían sido diferentes? Ella me miró como quien mira el horizonte después de una tormenta y dijo, tal vez, pero tuve miedo. ¿Y ahora? ¿Qué cambia? Si pudiera volver atrás, te habría enseñado a partir del amor, pero, hijo, yo también necesité aprender. Entendí entonces que aprender a amar a veces es una elección tardía, o tal vez nunca sea tarde. Solo sea posible en pedazos. El tratamiento trajo momentos de ternura que no sabía cómo guardar. Hubo días en que ella no podía hablar. Y yo le leía libros que había traído de la biblioteca. Leía sobre lugares que jamás visité, hablaba de películas que inventaba. Y a cambio, ella sostenía mi mejilla de un modo que me recordaba algo ancestral, el toque que salva. Cerca de un ciclo de quimioterapia, ella me entregó una pequeña caja. Ábrela cuando yo no esté, dijo. La frase me atravesó. Tomé la caja con las manos temblorosas. Dentro había cartas para un futuro que ella imaginaba para mí. También había un pendrive. En la etiqueta, escrito, si te da valor, mira esto, el valor en aquella época. Me parecía un visitante raro. Fui a casa, con el corazón latiendo en un ritmo extraño. Conecté el pendrive al portátil. El video comenzó con la imagen de mi madre joven, una sonrisa tímida, y poco a poco la cámara la enfocaba. Hablaba con voz entrecortada, si estás viendo esto. Es porque no conseguí decirlo todo en persona. Entonces, durante 20 minutos contó historias de su pasado, de amores que habían sido heridas. De veces en que cobradores vinieron a exigir deudas que no teníamos, de noches llorando escondida en el baño. En cada relato explicaba una elección, y en cada explicación había siempre una frase que me dejaba más atónito. Elegí no contarte porque pensé que eso te salvaría del peso. Había confesiones de miedo y vergüenza. Había pedidos de perdón que yo no había recordado necesitar. Cuando el video terminó, lloré de un modo en que nunca lloré frente a nadie. ¿Era alivio? ¿Culpa? Era algo primitivo que necesitaba salir. Lo que vino después fue una conversación sin máscaras. Hablé de mis años de resentimiento y ella habló de sus años de miedo. Y por primera vez nos entendimos el uno al otro como 2 personas complejas que, por falta de herramientas, se hirieron mutuamente. La recuperación tuvo altos y bajos.
y la normalidad volvió con pasos vacilantes, pero había una última sorpresa escondida en la caja, una grabación que yo no esperaba, no dirigida a mí, sino a alguien que jamás imaginé. Al presionar play, la verdad vino como una bomba y lo puso todo de cabeza. El último mensaje, la revelación, el pendrive aún tenía una carpeta que yo no había abierto, en la letra menuda. Un archivo llamado para cuando no pueda hablar Lee. Lee era el nombre de la mejor amiga de mi madre, la que cuidaba las plantas del vecindario. Respiré hondo y di clic. La imagen se abrió en una sala con pocas luces. Mi madre apareció más frágil, pero con un brillo en los ojos que solo aparece en quien está diciendo lo que necesitaba decir. Si estás viendo esto, es porque no pude decirlo en persona, así. Quien sea que marque mi número sabrá la verdad, pero antes de todo, quiero que sepas que fui guiada por alguien cuando decidí actuar de aquel modo. Hizo una pausa. Miró a la cámara y dijo una palabra que me congeló. Fue el mejor hombre que amé, pero también fue un peligro, y tuve que ser dura. Tuve que elegir. Las palabras siguientes vinieron con la calma de quien ya había tomado una decisión imposible. Contó que, años atrás, un hombre del mismo que había causado destrucción intentó llevarme a vivir fuera de la ciudad, prometiendo una vida mejor. Mi madre desconfió. Descubrió que ese hombre tenía deudas y amistades peligrosas. Entonces, con una valentía que yo no imaginaba, elaboró un plan, inventó peleas, se mostró indomable. Pasó a ser difícil de amar a propósito para que ese hombre perdiera el interés y no me llevara. Pensé que, si él me odiaba lo suficiente, desistiría. Preferí cargar la etiqueta de madre fría a perderte. Dijo. Sentí el mundo girar. Todas las puertas que yo había cerrado dentro de mí comenzaron a caer. La idea de que la dureza era estrategia ardió en mí como una nueva luz. Ella me explicó que, al fingir dureza, quería que yo me quedara enraizado, que no fuera susceptible a promesas falsas. No sabía ser cariñosa sin parecer frágil. Confesó, elegí ser tormenta para que tú no te entregaras a la tormenta de otro. La grabación continuó con detalles que parecían escenas de una novela triste. Encuentros en los márgenes de la ciudad, dinero escondido, una carta que parecía señalar una fuga que ella impidió. En determinado momento, dijo algo que me atravesó. Si me odiaste por esto, lo entiendo. Yo misma me he odiado por esto. Al final, habló con una calma que dolía. Preferí que me odiaras a que perdieras la vida. El giro llegó como un golpe. El hombre peligroso volvió años después. Pero no por mí, por una deuda. Quería recursos que yo ni imaginaba. Y, en ese retorno, mi madre pagó un precio. Tuvo que alejarse para no revelar el rastro que lo llevaría hacia mí. Ese alejamiento se convirtió en lo que yo llamé frialdad. Cuando terminé de mirar, salí a la calle como si hubiera dejado un peso en el suelo. La ciudad parecía la misma. Pero yo no lo era más. Volví al cuarto de ella y la vi dormir serena. Toqué su mano. Ella abrió los ojos. Hizo un esfuerzo por sonreír y murmuró, ¿perdonas? Solté la palabra como quien suelta un arma. Ya perdoné, tardé, pero perdoné. Entonces, con lágrimas y una risa hueca, dijo algo que me apretó la garganta. Promete que no repetirás mis errores. Prometí, y allí se clavó una verdad mayor. El ciclo no se rompe con un solo perdón. Se rompe con las elecciones que hacemos después. Aún hubo una escena que me quemó el pecho. En una de las cartas había un dibujo mío y detrás un borrador de una carta que comenzaba así: si algún día él tiene hijos. Quiero que sepa, la idea de mi madre viéndome ya como padre me hizo llorar de forma tonta y dolorosa, porque el tiempo pasa y mientras construimos defensas, también dejamos de imaginar futuros. Años después, cuando finalmente el tratamiento se dio y la enfermedad retrocedió, nuestra casa cambió de sonido. Ya no era un festín de palabras ni un diario de rencores, era un lugar donde dos personas aprendían a lidiar con el pasado sin repetirlo. Empecé a abrirme de verdad con otros. Enseñé a mis amigos a ver señales que yo no había visto. Y cuando me convertí en padre, sí, esa es la parte que cierra el ciclo. Recordé todo. Recordé el miedo de mi madre, el precio que pagó para mantenerme seguro, y me prometí a mí mismo: no reproducirás el silencio como forma de protección. Enseñé a mi hijo a entender las palabras, a nombrar los sentimientos. Y cuando él me preguntó una tarde por qué mi madre era amable conmigo y a veces triste,
Le conté la historia que acabas de escuchar. Él escuchó atento, con la paciencia corta de un niño y la compasión inocente que solo ellos tienen. El giro final que quiero dejarte, espectador, es este: a veces la pared que nos parece un muro de odio es, en realidad, un escudo cargado por miedo. Y esa distinción hace toda la diferencia. Porque cuando asumes que alguien que te hirió es solo maldad, pierdes la oportunidad de entender la estrategia detrás del dolor y, con eso, pierdes la oportunidad de sanar no solo esa relación, sino también a ti mismo. Si algo de esta historia te tocó, si reconociste un eco en tu propio pasado, sabe que hay espacio para reescribir el guión. No todo silencio es abandono, no toda frialdad es ausencia, a veces es un cuidado mal ensayado. Si esta historia te tocó, haz una cosa ahora: dale me gusta. Compártela con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete al canal para más historias que mueven lo más humano en nosotros. Y si ya pasaste por algo parecido, escribe en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otra persona a entender a su propia familia. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.